Mi nombre es Axel Eduardo González Gómez, originario de Xonacatlán, un bello pueblo en el Estado de México. Les voy a contar un poco de dónde vengo. Mis abuelos paternos son originarios también de Xonacatlán, del barrio de San Antonio. Tenían una tienda de abarrotes a la que le dedicaron toda su vida, y gracias al trabajo continuo en su tienda, mi papá tuvo la oportunidad de acceder a una carrera universitaria, medicina, en la Universidad Autónoma del Estado de México. Mi papá concluyó sus estudios universitarios con mucho esfuerzo, pero también sacrificio, convirtiéndose en una de las primeras personas en su barrio en tener estudios universitarios, uno de sus mayores orgullos. Por otro lado, mis abuelos maternos son originarios de otro bello pueblo en el sur del Estado de México, San Antonio del Rosario, en el municipio de Tlatlaya. Mi abuelo le dedicó toda la vida al campo, a sus vacas y a sembrar. Mi abuela, después de terminar la secundaria, se convirtió en maestra. Levantó la primaria del pueblo prácticamente desde cero y se convirtió en directora y promotora de la educación en el sur del estado. El trabajo de mi abuelo en el campo y la vocación de mi abuela por la educación permitieron que mi mamá emigrara de San Antonio del Rosario a Toluca para realizar sus estudios en el internado de la Normal de Profesores. Se convirtió en una gran maestra, siendo una de las mejores maestras en la historia de la Escuela Primaria Benito Juárez en el centro de Xonacatlán, donde actualmente se desempeña como subdirectora. Al identificar de forma directa a mis papás que la educación es un mecanismo de movilidad social, desde muy pequeños nos inculcaron a mi hermano y a mí el esfuerzo y dedicación a la escuela como meta primordial. Mis estudios de primaria los realicé en la Escuela Primaria Pública Benito Juárez. Posteriormente la secundaria, pública también, la realicé en la Secundaria Oficial número 1 Miguel Hidalgo, en el centro de Toluca. En aquel entonces, el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, tenía un programa de becas para alumnos destacados en escuelas secundarias públicas. Fue entonces que recibí una beca de alto rendimiento académico para estudiar la preparatoria en el TEC, que eventualmente se trasladaría en una beca para realizar mis estudios universitarios. En ausencia de esta beca, para mí y mi familia, no hubiera sido posible que yo estudiara en el TEC. Esta combinación de educación pública y privada, las profesoras y profesores que me proporcionaron sus conocimientos en el camino, y el valor de la educación inculcado por mis padres fue lo que me permitió ingresar a la maestría de Economía del Colegio de México. Actualmente, soy investigador en México ¿Cómo vamos? A pesar de que me siento muy orgulloso de mi historia y de mis orígenes, mi historia no deja de ser anecdótica, es decir, no puede ser generalizable. Tomando como referencia el índice de progreso social, aún se pueden observar barreras estructurales y carencia de oportunidades para la población en el Estado de México. De acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, la movilidad social en México aún es baja. 49 de cada 100 personas que nacen en los hogares del grupo más bajo de la escalera social se quedan ahí toda su vida. Y aunque la otra mitad logra ascender, 25 de ellos no logran superar la línea de pobreza de México. Lo anterior implica que 74 de cada 100 mexicanos que nacen en la base de la escalera social no logran superar la condición de pobreza. En cambio, 57 de cada 100 de quienes nacen en hogares del extremo superior de la escalera social se mantienen ahí el resto de su vida. Por tanto, aunque quisiéramos, en México no podemos decir que vivimos en una sociedad meritocrática, es decir, que los resultados de vida dependen exclusivamente del esfuerzo de los individuos, sino del grado de la desigualdad de oportunidades. En México, al menos 48% de la desigualdad en los logros de la población mexicana se debe a que las oportunidades con las que cuentan las personas para salir adelante no son las mismas. Visita México ¿Cómo vamos? Para conocer el progreso social en tu entidad y compararla con estados similares por nivel de ingresos y actividades económicas, para que tú puedas contar tu propia historia. Encuéntranos en todas las redes sociales como @México ¿Cómo vamos?